Ayer, después de la cena, me llamó un profesor de latín, un laico joven, amante de la lectura de la palabra de Dios, y me hizo una pregunta y estuvimos hablando largo rato sobre ese tema. Y después he pensado, sería interesante deciros esa conversación. Él me preguntó acerca de una cuestión del capítulo 2 de Génesis. Génesis 2, desde el versículo 10 al 14. Os lo leo el texto, porque aunque parezca muy sencillito, siempre ha causado muchos quebraderos de cabeza, porque Dios es como un padre que le gusta poner enigmas a sus hijos. Escuchad este texto que lo escucharon en la Edad Media los primeros cristianos del Imperio Romano, los judíos de Asiria, y siempre suscitaba una gran duda, que es la que voy a tratar de explicar. Dice la Biblia: un río fluía desde el Edén para regar el jardín, y de él se separaban y llegaban a ser 4 cabezas. El nombre de uno es Pishón. Este es el que circunda toda la tierra de Havilá, donde está el oro. El oro de esa tierra es bueno. Allí hay cristal y piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que circunda toda la tierra de Cush. El nombre del tercer río es Hiddekel. Ese es el que fluye hacia el este de Ashur. Y el cuarto río es el Perat. Aquí acaba el texto. Y todos os preguntaréis, ¿y qué cúmulo de dudas han surgido por decir que había 4 ríos en esa época? Pues ha sido un texto que yo le he llevado dando vueltas años y años y tampoco se me ocurría la solución. Veréis, 2 ríos sí que están identificados. El Hiddekel es el río Tigris, que surge desde el sur de Turquía y que pasa por Irak. ¿Por qué sabemos que ese río es el Tigris? Porque la Biblia describe a Daniel en las orillas del río Hiddekel, cuando recibió una de sus visiones. Uno está identificado. El otro río, el Perat, es bastante seguro que es el Éufrates, porque primero corre paralelo al Tigris y además porque se llama Éufrates en griego, todo el mundo lo conoce así, lo cual viene del antiguo persa, que era Ufratu, el cual viene del acadio Puratu. Y Puratu sí que se parece a Perat. Entonces, por estar cerca, paralelo, y porque el nombre original se parece mucho al que aparece en la Biblia, decían, pues tiene que ser el Éufrates. Hay otra razón más, y es que Dios prometió a Abraham la tierra prometida, y este río es usado como uno de los límites de hasta dónde llegaría la tierra que iba a dar a Abraham. En muchas Biblias no veréis los nombres hebreos que acabo de decir, veréis los nombres Tigris y Éufrates. Después hay otro río, el Pishón, que también en muchas Biblias lo identifican con el Nilo, porque se dice que pasa por una tierra donde hay oro y piedra de ónice, etc. Y el cuarto río sí que no se logra identificar en ninguno de los que existen.
Bueno, está claro que el jardín del Edén, ¿dónde estaba el paraíso? Pues está claro que está entre estos ríos. ¿Dónde? No está dicho en la Biblia, pero está como muy lejos en el Tigris y en la otra dirección como muy lejos en el que muchos dicen que puede ser el Pishón, el Nilo. Pero dónde en esa zona del este no se sabe. Muchos piensan que pudo estar en la misma tierra prometida que le dio Abraham. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que los dos ríos que sí que tenemos identificados surgen muy al norte, en Turquía, en una región llena de montañas, y situaría el jardín del Edén en una región montañosa. El otro problema es que el Nilo está al otro lado del Mar Rojo y solo hay un trocito de tierra pequeño que une, como bien sabéis, el Nilo con la zona del Sinaí. Con lo cual, ¿cómo se van a conectar? ¿Cómo se van a conectar? No van a conectarse solo en ese trocito de tierra porque las aguas siempre van hacia abajo, con lo cual caerían al Mar Rojo. No puede ser. Y además, para que quede más claro que es imposible, el Tigris y el Éufrates bajan en esta dirección hacia el sur y el Nilo corre hacia el norte. Entonces, tanta gente leyendo este pasaje lo lee no con los nombres hebreos que he dicho, sino el Tigris, el Éufrates, el Nilo y el Pishón. Hasta en las traducciones de los leccionarios aparece así. Hasta que ayer se me ocurrió una cosa que no se me había ocurrido nunca. Y es decir, un momento. Quizás el río que menos concuerda, que es el Nilo, quizás desde los tiempos del paraíso, ese río desapareció completamente. Y entonces la humanidad, cuando se fue multiplicando y yendo también hacia el norte de África, hacia lo que ahora es Egipto, al encontrarse a ese gran río, le puso el nombre de ese otro gran río que ya había desaparecido y que era el Pishón. Porque el Nilo es como lo llamarían después ya en la época, si no recuerdo mal, de los griegos. Los egipcios no le llamaban Nilo. Entonces dije, pues es verdad, ¿cómo no se me había ocurrido una solución tan sencilla? A ese inmenso, formidable río les pareció tan grandioso que le pusieron el nombre del gran río, de cuya memoria los pueblos seguían recordando que había existido, que partía del paraíso. Incluso los que ahora llamamos Tigris y Éufrates, que en realidad en la Biblia aparecen, como he dicho, con sus nombres hebreos, también pudieron ser nombrados en honor de aquellos ríos que habían partido del paraíso y que ya no existían. Y de pronto dije, pues es verdad. La cantidad de tiempo que ha pasado desde Adán y Eva, han podido cambiar los cursos de los ríos, se pudo secar la fuente de la que nacía ese río del que se dividían 4 ríos. Por supuesto que de eso ya no tiene por qué quedar nada. Y entonces los que tenemos ahora es eso. Cuando la Biblia dice que Daniel estaba al lado de ese río, en realidad es como se llamaba ese río en tiempos de Daniel. Conclusión de este sermón. No solamente yo, la cantidad de personas a lo largo del mundo que unos han tropezado y decían, pero ¿y esto cómo se explica? Es que parece que Dios nos está queriendo hacer lo imposible, lo increíble. Es que aquí parece que nos está haciendo creer lo que vemos que no es así. Y de pronto se nos ocurre una idea y lo que parecía un obstáculo inmenso, dices, pero si no es nada.
Lo que se nos hacía una montaña insalvable, dices, pero si era una tontería. La conclusión que tenemos que sacar de esto es la fe en Dios. Incluso Dios ha podido querer que en ese capítulo 2 aparezcan estos ríos en este pasaje como prueba, como la piedra de toque para ver cómo es la fe de los lectores, como para probar la fe. Ya desde el capítulo 2 uno dice, creo, Señor, creo. Yo es verdad, nunca dudé, no sabía cómo se explicaba aquello, pero decía, si la Biblia dice esto, alguna explicación habrá. Y he necesitado llegar a mis 50 años de vida para decir, ya está, era así de sencillo. La confianza en Dios. Tenemos siempre que nos sirva este pasaje, mejor dicho, que nos sirva este pasaje como recordatorio para si en el futuro nos viene una tentación respecto a cualquier cosa que diga la Biblia. Nos podemos equivocar en las interpretaciones, pero la palabra de Dios es perfecta. Ni una palabra es errónea, porque el autor es Dios y no nos va a engañar. Sobre los 4 ríos también os he dicho en varios sermones la bellísima interpretación, un río de agua viva que es Cristo, del que surgen otros 4 ríos que son los evangelistas. Y además, ya que en el fondo, aunque hayamos hablado de ríos, ha tratado de la palabra de Dios, la palabra de Dios como un río que recorremos, en el que bebemos, en el que nos lavamos para purificarnos, en el que nos sumergimos. Porque sí, leer la palabra de Dios también purifica si lo hacemos con petición de perdón, con humildad, porque muchas veces la Biblia, lo que leemos nos incita a pedir perdón. Y sí, leer esos pasajes de petición de perdón, pidiendo de corazón perdón, purifica, claro que sí, nos blanquea. La Biblia, por lo tanto, como un río en el que uno bebe, se lava, nada, se deleita. Un río que empieza desde Génesis y llega hasta el último capítulo del Apocalipsis. Sea dicho de paso, que acaba con otro río que surge del árbol de la vida, el río de aguas vivas. Un río que, como los ríos auténticos, no hay que tener ninguna prisa, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar de sus aguas. Yo tenía la suerte en Barbastro de tener 2 ríos cercanos. El que me gustaba mucho era el río Cinca, y de verdad que un placer tan barato, totalmente gratis, como es nadar en ese río, era fantástico. Era fantástico ver a los peces, ver todas las piedras del fondo. Eran cantos rodados, pero tan limpios, en un agua tan transparente, que parecían piedras semipreciosas con la luz que entraba desde arriba y formaba juegos de colores. Ni las piedras semipreciosas que pueden ponerse las mujeres se podían comparar a eso, y encima con peces. Y estaba allí al alcance de todo el mundo. Todo el mundo paga una fortuna por determinadas joyas. Todo era aquello una joya. Los placeres más grandes a veces son totalmente gratuitos, pero la gente tiene más interés en gastar una fortuna para irse a lugares lejísimos, cuando al lado tiene pequeños paraísos que Dios va distribuyendo en la naturaleza de todo el mundo, porque quiere a sus hijos, también a los que no pueden permitirse grandes viajes, ni hoteles, ni cosas por el estilo. Y por eso,
los que año tras año, todos los días, iba todos los días, a nadar en ese río, pues además yo en aquella época era un buen nadador, y buceador. Cuando uno ha ido todos los días, todos los veranos, es cuando valora la imagen de Cristo como río. Cristo como río. Y el bautismo, la inmersión, el sumergirse en el río de gracia que es Cristo, queda claro su sentido. Es una de las imágenes bellísimas. Está muy bien la imagen de Cristo como pastor o Cristo como otras cosas, pero la imagen de Cristo como río de agua viva es bellísima. Todos hemos experimentado, los que hemos vivido al lado de un río, esa parábola que no es que la pensáramos, nos sumergíamos en ella. El frescor, la felicidad, el vigor que daba el estar allí una hora nadando, buceando, persiguiendo. Me acuerdo, había un lucio así de grande, había solo uno allí. La imagen de los ríos en la Biblia. Y todos nosotros, los de ciudad que no hayan tenido la suerte de tener un río cerca de casa, pero todos espiritualmente debemos entender este aspecto del bautismo, la inmersión en Cristo.